Lindo verlos aquí. Hay una carga pastoral que es la que nos convoca, un llamado que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y esa carga pastoral es muy parecida a la paternidad, ¿no? Toda esta introducción para decirlo, qué lindo que es verlos a todos acá. No saben la alegría de nuestro corazón de ver este lugar lleno de vuelta. Ya el domingo pasado y el lugar está pleno. Es la primera vez después de la pandemia que alcanzamos a este nivel de convocatoria. Así que, y a este grupo le sumamos el grupo de los sábados. Así que, bueno, no les podemos decir el gozo, la alegría de los pastores de ver acá a todas las ovejas congregadas. Una gran alegría. Hoy vamos a hablar de algo importantísimo que tiene que ver, es una palabra que tiene que ver con este año 2023. Bienvenido a los cambios. Porque realmente esta convocatoria de hoy nos está hablando de cambios, cambios post-pandemia. Estamos recuperándonos de algo que fue un tsunami para muchos de nosotros. Todavía seguimos pastoreando consecuencias de la pandemia que ni siquiera logramos totalmente entender. Desórdenes familiares, desórdenes psicológicos, psiquiátricos que produjo la pandemia. Así que estamos en una etapa de expectativas, porque el fruto de todo eso que ocurrió lo vamos a empezar a cosechar este año. ¿Amén? Amén. Algo poderoso ocurrió. Toda esta crisis nos llevó a replantearnos un montón de cosas, a renovar un montón de cosas, a afirmar un montón de cosas que estaban débiles y algunas de las cosas que estaban flojas, superarlas. Así que queremos dar esta palabra para este año. Este año es un año de cambios. Y yo quiero alentar tu corazón para que puedas decir con nosotros, conmigo, todos juntos aquí, en el corazón. No te voy a decir que repita, a mí no me gusta cuando te dicen, repetí esto, no va conmigo. No te voy a decir que repitas algo que forzadamente, pero si te sale en el corazón, puedas decir con todo tu corazón, bienvenido a los cambios. Amén. Nos abrimos a los cambios. Hay un fruto post-pandemia, de una iglesia post-pandemia que queremos empezar a descubrir. Y esto nos trae ánimo, el comienzo de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes, todo este movimiento, todo este emprendimiento. Así que quiero alentarte. Necesitamos continuamente cambiar. El subtítulo es Procurando una continua renovación. De eso vamos a hablar hoy, de la necesidad de abrirnos a una renovación del espíritu, una renovación de la congregación, una renovación de la comunión, una renovación de la alabanza, de las relaciones. Así que quiero alentar tu corazón a que abras las expectativas de lo que Dios puede hacer en medio nuestro en este año. Amén. Gracias, Graciela. Qué lindo verla a Graciela acá, de vuelta. Ustedes saben, Graciela viene de una quebradura muy fuerte de la cadera, que al final no fue cadera del todo, pero algo sí, y bueno, hoy está restaurada, en caminos de restauración. Así que bueno, alguien dijo que lo único constante en la vida, una frase muy trillada, lo único constante en la vida son los cambios. Es lo único claro en la vida, todo cambia.
te des cuenta o no, hay un continuo proceso de cambio. Tu cuerpo cambia, las personas cambian, las relaciones cambian. Como dice la canción, todo cambia, todo cambia. Algunos cambios nos gustan, otros cambios no tanto. Para algunos cambios estamos preparados, para otros cambios no. Algunos cambios son fáciles de aceptar y otros cambios son resistidos. Nos cuestan. En general, muchos de los cambios cuestan. Hay toda una resistencia a los cambios. Hay una tendencia a querer mantener un statu quo, mantener un estado de comodidad, mantener un estado donde podemos tener todo bajo control. Acá hay un proceso difícil en nuestra vida de querer controlar las cosas y una resistencia a querer controlar todo y a que nada se nos escape del control. Por eso hay una resistencia a los cambios y hay una operación de Dios que te lleva a los continuos cambios para que puedas vencer esas tendencias a querer controlarlo todo. Así que hay un proceso de Dios, de eso vamos a hablar hoy, donde Dios te quiere llevar a aprender a vivir con las cosas inconclusas, porque de eso se trata la fe, con las cosas en procesos, con las cosas en transición. Y necesitamos aprender a convivir. Mucho de la madurez emocional de nuestras vidas tiene que ver con el poder manejar muchos procesos en control, muchos procesos en cambio, y no desesperarnos. Cuando más capacidad tenés de poder tener procesos abiertos con la fe en el Señor y dejar que esos procesos fluyan, de que eso más es tu estabilidad emocional. Porque tu estabilidad emocional muchas veces se desestabiliza con estos cambios y con esta necesidad de querer controlarlo todo. Por eso es que necesitamos estar abiertos a los cambios, aceptar la realidad de hoy, romper con la nostalgia del pasado. Algunos dicen, tienen esa conciencia de que el pasado fue mejor, y el pasado no fue mejor. Hoy lo que vivís hoy es consecuencia de tu pasado, la realidad que hoy vivimos. Así que no es que el pasado sea mejor, sino que lo que hoy vivimos es consecuencia de lo que nos tocó vivir. Y necesitamos aceptar la realidad que hoy vivimos. Algunos dicen, alabanza era la de antes. Lo he escuchado tantas veces. Algunos me dijeron, la verdadera alabanza era con Marcos Witt. ¿Saben cuál es la realidad? Antes tenías un estado espiritual que hoy no tenés. Si vos vivís con la nostalgia de lo de antes, es porque perdiste algo en el camino. Porque el Espíritu de Dios es el mismo hoy. Amén. Y la adoración y el espíritu de alabanza está presente en los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No necesitamos un Marcos Witt, no necesitamos volver a una alabanza anterior. Necesitamos fluir en el día de hoy. Así que bueno, necesitamos los cambios, no resistirnos a los cambios, aunque tenemos que tener claro que hay cosas que no cambian. Y ese es el gran discernimiento. ¿Qué cosas no cambian? Las cosas que permanecen. Las cosas de Dios permanecen. Los principios no cambian. Las formas, las relaciones, las personas cambian. Y Dios se ha propuesto debilitar todas esas cosas que se pueden cambiar para que permanezca lo verdadero. Hay un proceso de Dios que está descrito ahí en Hebreos 12, 29, que dice que Él vino a conmover las cosas conmovibles. Las cosas que
nos aferramos y que necesitan cambiar, Dios las tiene que conmover para que se afirmen las cosas inconmovibles, las que permanecen para siempre. Así que necesitamos saber, discernir cuáles son las cosas que deben permanecer y cuáles son las cosas que tengo que estar abiertos a cambiar. Cuáles son las cosas que tengo que dejar que cambien. Por eso el Señor nos dice que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra el orín corrompe los tesoros de la tierra. Porque son cosas que tienen que caer para que quede lo permanente, para que quede lo inconmovible. Y es interesante que Dios nos dice que Él maneja los tiempos y las sazones, dice la Reina Valera en Hechos 1:7. Qué palabra, ¿no? Sazones, tiene que ver con el condimento, ¿no? Pero en realidad la palabra tiene que ver con los momentos oportunos, los momentos adecuados. Entonces Dios maneja los tiempos y las sazones. Y tenemos que tener esa confianza de que estamos ahí en este obrar de Dios. Este Dios que conocemos es un Dios que nos conduce entonces a continuos procesos de cambio. Continuamente, porque Dios sabe lo peligroso que es para nosotros ese estado de comodidad que todos anhelamos. Dios sabe que tiene que todo ese estado de comodidad, todo ese, como se dice, status quo, esa calma que buscamos, nos termina apagando, nos termina debilitando, nos termina produciendo pasividad en nuestros corazones. Por eso Dios tiene que romper con nuestras zonas de seguridad, romper con nuestras zonas de confort. Nos tiene que continuamente estar llevando a más, ¿no? Porque es mucho, el propósito de Dios es mucho más alto de lo que hoy estamos alcanzando a vivir. El deseo de la gloria que Dios quiere que habite en tu vida es mucho, mucho más alta de la que hoy estás alcanzando, por más que seamos pastores. Más altísima, porque Dios se ha propuesto propósitos tremendos con nosotros, con la iglesia. Por eso continuamente nos tiene que estar sacando de nuestras zonas de seguridad, de nuestras zonas de confort, porque nos debilita la falta de adversidad. Aprendemos a buscar al Señor, aprendemos a clamar, aprendemos a la introspección, a la autocrítica, cada vez que estamos en medio de una prueba. Por eso hay un pasaje acá muy poderoso que está en Isaías 43, del 18 al 19, que tiene que ver con esto. No os acordéis de las cosas pasadas, es un mandamiento, ni traigas a la memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosas nuevas que pronto saldrán a luz. Las vas a conocer. Para que veamos esas cosas nuevas que Dios quiere hacer, necesitamos desanclarnos del pasado. Valorar las cosas del pasado, las inconmovibles, las que permanecen, atesorarlas, los principios, la verdad, las cosas que hemos avanzado, atesorarlas, pero abrirnos a cosas nuevas. Y yo quiero animarte en esta mañana a que nos podamos animar a cosas nuevas. Dios es un Dios de novedad. Dios vive en novedad. Toda la Escritura habla de un corazón nuevo, de una mente nueva, habla de cántico nuevo, nos habla de hacer cosas nuevas, incluso nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Dios siempre está en procesos de renovación. Por eso es que necesitamos abrirnos a esas cosas nuevas,
luchar con toda resistencia de cambio, buscar ser innovadores, buscar desarrollar cosas nuevas, buscar extender el reino en áreas que todavía no conocemos, y Dios está, y creo que este año en particular es un año muy particular para el desarrollo de esta nueva forma de ser iglesia, nueva forma de espiritualidad que viene como consecuencia de la pandemia. Buscando en la Escritura un pasaje más típico de este proceso de cambio, lo encontré ahí en Lucas 5, del 37 al 39, un pasaje conocido por muchos de nosotros, que habla del vino nuevo puesto en odres viejos. Algunos que no están familiarizados con estas palabras, el odre es el continente del vino, la botella de cuero que antes se usaba, también se llama bota en los españoles, ¿no? El odre de cuero que se usaba para contener al vino. Y nos habla de que el vino nuevo tiene gases, tiene una vida, una fortaleza, que necesita libertad para poder moverse. Necesita cueros nuevos, para que haya espacio, para que todo ese movimiento nuevo, toda esa evolución nueva no destruya al odre viejo, no destruya al cuero viejo. Por eso el cuero viejo no puede contener el vino nuevo, porque se termina rompiendo. Y esto lo habla espiritualmente. Acá Jesús está hablando, los fariseos estaban diciendo, ¿por qué no hacemos las cosas como las hacíamos antes? Los fariseos están diciendo, ¿por qué no ayunamos como ayunábamos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos nosotros? ¿Por qué dejan de hacer lo que hacíamos antes? Y ahí es donde viene Jesús a decir, el odre viejo no puede resistir el vino nuevo. No tenemos que seguir haciendo todas las cosas como las hacíamos antes. Lo que necesitamos es vino nuevo y un odre nuevo que permita que el vino nuevo desarrolle, porque este pasaje incluso es interesante cómo termina, porque dice que el vino nuevo se acomoda a ese odre nuevo y se vuelve añejo, y ese vino añejo es mejor que el nuevo, pero requiere cueros que soporten el proceso, dúctiles al proceso, para que el vino se asiente, para que esa violencia de la novedad del vino nuevo, de la idea nueva, de la apertura a cosas nuevas, permiten que la estructura se asiente para que el vino se añeje y produzca su obra. La pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿qué es el vino nuevo? ¿Qué es el vino nuevo? Y es re interesante descubrir el vino nuevo. La palabra, cuando está escrita, es palabra muerta, palabra sin vida. Pero cuando la palabra es creída y proclamada, se transforma en vino nuevo. Se transforma en vida. El Espíritu vivifica lo que está escrito al creerlo, al proclamarlo, y al poder creerlo y proclamarlo, vos lo podés comunicar y produce vida en los que lo reciben. Pero el vino nuevo no es lo que está escrito. El vino nuevo es la palabra proclamada, vivificada por el Espíritu Santo, proclamada con fe, que permite que se transmita fe a quienes escuchan. La alabanza, cuando es algo religioso, en modo automático, es una alabanza muerta. Pero cuando hay quebrantamiento y búsqueda de Dios, y el Espíritu de Dios llena tu corazón de alabanza, entonces esa alabanza se transforma en vino nuevo. Aleluya.
produce una operación en los que estamos aquí. No es una alabanza muerta que cantamos canciones de memoria, sin vida, sin fortaleza, sin unción, sino la unción es la que permite que lo que cantamos encienda los corazones y se produzca el vino nuevo. Por eso la Escritura habla de cántico nuevo también. El cántico de memoria, como la oración de memoria, automática, sin clamor, sin quebrantamiento, es cántico y oración muerta. Necesita la vivificación del Espíritu. Necesita que el cántico sea nuevo, que la oración sea nueva, para que realmente no sea automática ni puesta de forma de memoria. Por eso necesitamos que todo sea vivificado por el Espíritu Santo, todo sea nuevo, todo sea fruto del quebrantamiento, de la búsqueda, de la humildad y no de la religión, no de la repetición, no del modo automático de hacer las cosas, sino buscar esa novedad de vida en todo lo que hacemos. Y lo mismo con respecto a los grupos pequeños, lo mismo en cuanto a la vida congregacional. Cuando nos reunimos por reunirnos porque tenemos que tener una reunión de discipulado a tal hora, es una reunión muerta, porque estamos solamente cumpliendo con un rito, con una agenda. Pero cuando nos encontramos y hay quebrantamiento y hay búsqueda de Dios, entonces esa reunión se transforma en vino nuevo, se transforma en algo que produce vida. Por eso necesitamos trabajar el vino nuevo, dar espacio para que ese vino nuevo y buscar odres nuevos para que ese vino se desate y se desarrolle. Es interesante que este vino nuevo se tiene que añejar, se tiene que asentar, se tiene que desarrollar. Y tenemos que buscar en todos nuestros encuentros el espacio para que este vino nuevo se desarrolle, se desate y ese vino nuevo se asiente, encuentre y pueda decir su fruto. Muchas gracias, Elcita. En la Escritura está lleno de ejemplos de personas que fueron confrontadas con la necesidad de cambiar. Y está llena de ejemplos de muchas personas que con valentía asumieron esos riesgos. El ejemplo, quizás hay toda la Escritura está llena de estos ejemplos, pero el ejemplo de los discípulos frente a una palabra confrontativa de Jesús, sígueme. Dejaron todo, cambiaron sus vidas y dieron espacio al plan de Dios. Esta sociedad que vivimos no nos deja ser confrontativos, nos lleva a ser suaves en las formas de decir. Y a veces esa suavidad, esa falta de confrontación produce discípulos débiles, porque no son confrontados con realidades que tienen que cambiar, con realidades que son desafiados a cambiar. Tenemos que entender que el Evangelio es disruptivo, te impone cambios. El Evangelio predicado implica que vos modifiques tu forma de vivir hoy en muchas áreas de tu vida. Muchas áreas de tu vida que nos hemos acomodado a la religiosidad, al odre viejo, a formas para poder estar conforme conmigo mismo. Pero necesitamos comprender
que necesitamos ser confrontados con estos cambios. Todos tenemos cosas que cambiar, todos tenemos cosas que modificar, y necesitamos encontrar, no perder de vista ese sentido revolucionario de Cristo que siempre confrontó con cambios. Jesús limpió el templo, maldijo la higuera, criticó a los fariseos, desafió y reprendió continuamente a sus discípulos, y quebrantó muchos de los lazos familiares. Fue disruptivo, imponiéndole cambio a sus discípulos. Por eso hoy necesitamos desarrollar esta cultura de innovación, esta apertura a procesos de cambios que necesitamos desarrollar en medio nuestro. Apliquemos esto a nuestra congregación, como decíamos antes. Necesitamos abrirnos a cambios. Necesitamos abrirnos a esta nueva etapa post-pandémica. La congregación hoy es distinta. Nos miramos y es una congregación diferente. Algunos se fueron del medio nuestro. Y eso nos ha dejado entristecidos, doloridos por algunas pérdidas. Y nos lleva a preguntarnos también, ¿no?, cuáles son las causas por cuál de algunas de las personas se han ido, ¿no?, y replantearnos frente a esta realidad. También vemos una realidad que nos llena de expectativa, que hay mucha gente nueva. Es tremendo. Y damos gracias a Dios por la cantidad de gente nueva que nos viene visitando desde enero hasta este tiempo. Realmente domingo a domingo vamos descubriendo un montón de personas, de los vecinos, de gente que viene por Google, de amigos, que necesitamos recibir. Por eso quiero animarte como congregación a que mires estos cambios como cambios de los cuales tenemos que partir, y los miremos con una mirada positiva, con una mirada de disposición a los cambios, no con una mirada crítica. Cada vez que te desanimás, cada vez que criticás a la congregación, a tu familia, a tu entorno, el que se debilita sos vos. El que afecta al entorno sos vos. Por eso necesitamos mirar esta realidad con esta mirada positiva. Dios está cambiando, Dios está, a veces nos pide permiso, a veces nos gustan los cambios o no, pero tenemos que ver el proceso de Dios, de renovación en medio de estos cambios. Y hoy Dios nos está desafiando a mirar con fe la realidad que hoy estamos viviendo. Necesitamos abrirnos a cambios, porque necesitamos mejorar, porque necesitamos avanzar, porque necesitamos hacer cambios en lo personal, en la congregación, en lo familiar. Todos necesitamos hacer cambios. Así que queremos vivir, por eso el título del mensaje, Bienvenidos a los cambios. Yo creo que una de las cosas que podemos dar gracias es que en la congregación los pastores, y permiten que hablemos bien de nosotros un poquito, pero somos líderes de innovación. Estamos siempre haciendo cambios, abriendo cosas, cerrando cosas, modificando cosas. No estamos quedados. A veces se nos va la mano con los cambios, con la innovación, pero estamos siempre queriendo ir un paso adelante. No estamos volviendo al pasado, no estamos retrocediendo. Siempre estamos mirando qué cosas cambiar, cómo mejorar. Necesitamos sabiduría para encontrar la calidad de esos cambios, para encontrar la forma de esos cambios, pero siempre vamos adelante. Así que algunos a veces van un poco más atrás con nuestros cambios, pero
justamente nuestra carga es esta. Es tanto lo que Dios tiene que hacer todavía que no nos podemos quedar dormidos con las cosas del pasado. Tenemos que estar continuamente abriendo y continuamente desarrollando cosas. Ahora, en los próximos meses vamos a comenzar con la construcción del salón de abajo. Todo un desafío para la congregación. Hay muchos hermanos que no pueden subir las escaleras. Personas que se tienen que ir a congregar a otro lado porque no pueden subir las escaleras. Así que necesitamos construir el salón de abajo y lo comenzaremos a construir en los próximos meses. Amén, damos un aplauso. Aleluya, aleluya. Así que lo interesante justamente es que estas innovaciones no las podemos hacer solos. Necesitamos un liderazgo colaborativo, necesitamos hacerlas entre todos. Necesitamos trabajar y disponernos a estos cambios que Dios quiere hacer. Por eso es que queremos decirles que estamos abiertos a las ideas innovadoras. Estamos abiertos a toda carga, a todo deseo de cambio. Lo vamos a considerar porque queremos mejorar. Queremos renovar la renovación, queremos renovar la alabanza, queremos renovar los grupos caseros, queremos renovar la cultura congregacional. Y para eso necesitamos el liderazgo colaborativo, necesitamos que todos nos ayuden a aportar ideas, a considerar ideas para innovar. Yo en este sentido quisiera destacar a Pablo y a Vicky, que hace poquito que están con nosotros, integrándose de vuelta. Pero en este poco tiempo han venido con ideas innovadoras. En enero comenzaron a reunirse, ¿no? Y ya comenzaron su grupo casero los miércoles, con gente nueva que abrazaron y que conocieron aquí en las reuniones. Y ya comienzan el miércoles con un grupo casero nuevo de gente que conocieron durante el verano. Así que el que quiere puede. El que quiere puede. Hay mucho para hacer. Hay mucho para trabajar. Hay mucho para innovar. Así que queremos animarte. Queremos inspirar esta cultura de innovación. Esta cultura de vino nuevo. Por eso queremos desarrollar en medio nuestro, queremos trabajar en forma conjunta, colaborativamente, para desarrollar en medio nuestro un ambiente de celebración y de fe, una cultura de vino nuevo, una cultura de crecimiento. ¿Cómo se desarrolla ese ambiente de fe? No lo podemos desarrollar los pastores solamente. ¿Cómo se desarrolla esa cultura de celebración? Animándonos mutuamente, dejando de ver lo negativo, dejando de contaminar, de retroceder y proclamando las cosas que están cambiando, trabajando por esos cambios. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que desarrollar esa cultura de crecimiento, esa cultura de fe, esa cultura de celebración. La alabanza no es el fruto de los que dirigen acá. Los que dirigen acá se preparan, ayunan, buscan al Señor en la semana para ser de inspiración, para ser de aliento, especialmente para los que vienen nuevos, para los que vienen débiles, que vienen sin fuerzas para adorar. Entonces el Espíritu de Dios presente alienta al que está débil, alienta, pero los que venimos llenos del Señor, no necesitamos a alguien que nos diga que adore. Venimos con un espíritu de adoración. Y el proceso de celebración es el producto del proceso de celebración de tu corazón, de la fe con la que venís, del gozo con el que venís.
Vos sos el que producís la alabanza. Vos sos el que producís la celebración. Vos sos el que producís la iglesia. Vos sos el que producís el crecimiento de la iglesia. Por eso necesitamos que tu corazón arda con fe, hambriento de cambios, hambriento de renovación, y que deseches todo espíritu negativo, todo espíritu de retroceso para ir avanzando hacia lo que Dios tiene propósito para nuestras vidas. Termino diciendo, citando varios pasajes aquí en las Escrituras que nos hablan de un Dios que está interesado en los cambios, de un Dios que es el protagonista de los cambios. Por eso te inspira a vos, por eso te revela, por eso te inquieta. Ahí en Isaías 42 dice, guiaré a los cielos por caminos que no sabían y los haré andar por sendas que no habían conocido. Este es el Dios que conocemos. Es el Dios que nos quiere llevar a niveles más altos. No nos podemos conformar con lo que está, no nos podemos resignar a lo que estamos viviendo. Dios tiene propósitos mayores. Los haré andar por sendas que no han conocido. Delante de ustedes cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. Esto refleja el corazón de Dios. Lo que Dios está queriendo hacer con nosotros y con tu vida. Llevarte a caminos que no conociste. Transformar las tinieblas en luz. Y todo lo complicado de tu vida, transformarlo en llanura. Salmo 32:8 dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejo y te enseñaré el camino que debes seguir. Amén. Dios está puesto, sus ojos están puestos en vos, en cada uno de nosotros, para conducirnos en caminos seguros. Proverbios 3 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por camino recto. Y Jeremías 29:1, muy conocido, Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Aleluya. Así que quiero animarte, quiero que ahora los pastores oremos para poder ministrar sobre cada uno de nosotros, para poder desechar toda mirada negativa y que nos abramos a lo que Dios quiere hacer en medio. Celebremos lo que hoy tenemos y nos abramos a esas cosas maravillosas que Dios tiene preparado para nosotros.